Bienvenidos. Hoy vamos a explorar a fondo un tema que está en el corazón de la identidad de Sinaloa, el mestizaje. Todos tenemos esa idea, ¿no? De la mezcla de sangre entre españoles e indígenas. Bueno, pues hoy vamos a revisar un texto que desafía esa visión tan común. Vamos a analizar partes de Los mitos del mestizaje en Sinaloa, de Jesús Javier Martínez Leiva. Queremos entender qué tipo de mezcla ocurrió realmente, basándonos en lo que él recopila. Crónicas jesuitas, datos duros de población, análisis históricos, y créanme, hay cosas que sorprenden. Podrían cambiar un poco la forma en que vemos los orígenes sinaloenses. A ver, empecemos por el principio. La idea clásica. Mestizaje igual a mezcla racial. Pero, ¿qué pasa cuando vemos los números que presenta Martínez Leiva? ¿Realmente cuadran? Es que ese es justo el punto de partida del autor, ¿no? Cuando uno revisa los datos demográficos históricos que él cita, la posibilidad de una mezcla racial así, generalizada, sobre todo al principio, se ve, pues, bastante improbable. Mira, cita a Sergio Ortega Noriega. En 1531, Nuño de Guzmán funda Culiacán y deja apenas 96 españoles. 96. Poquísimos. Y para 1550 quedaban solo 25 vecinos españoles. O sea, 25 personas en un territorio enorme. Son números realmente mínimos. 25. Y a esa cifra tan baja hay que sumarle el factor de las enfermedades, que fue brutal. Totalmente. Un factor devastador. Las epidemias que trajeron los europeos, viruela, sarampión, tantas otras, pues diezmaron a la población originaria de una forma catastrófica. Martínez Leiva usa estimaciones que son impactantes. Los tahués, por ejemplo, que quizá eran unos 200,000 por 1530, para 1570 quedaban unos 8,000. ¡Qué barbaridad! Y los totorames, con cifras parecidas, de unos 210,000 a solo 2,000 en 1572. Es brutal. Es un desplome demográfico brutal. Una población indígena cayendo en picada frente a un puñado literal de españoles. Con esa dinámica tan desigual, ¿qué nos dice la fuente sobre el norte de Sinaloa? La zona caíta. Ahí fue distinto. Pues en la zona caíta, la situación era todavía menos favorable para una mezcla racial amplia en esas primeras etapas. ¿Por qué? Porque la resistencia indígena fue muy fuerte, muy persistente. Los españoles intentaron establecerse, pero fracasaron varias veces al principio. Fíjate en Carapoa, la funda Ibarra en 1563 con 60 españoles. Ajá. Y al poco tiempo, los indígenas la destruyen. Y otras expediciones, como las de Montoya o Bazán, también sufrieron derrotas. El autor señala que para 1590, en San Felipe y Santiago de Sinaloa, que era como el puesto principal español allá, solo había 5 vecinos españoles registrados. 5. 5. Difícilmente se puede hablar de mestizaje biológico a gran escala con esos números. Exacto. Y aquí viene algo que me pareció súper interesante. No solo eran pocos españoles y enfrentando resistencia, sino que las costumbres indígenas de la zona, según las crónicas jesuitas que cita Martínez Leiva, como la de Pérez de Rivas, bueno, parece que tampoco facilitaban esa unión así como así. Efectivamente. Pérez de Rivas, que vivió y trabajó mucho tiempo ahí, describe las costumbres matrimoniales indígenas de una manera que choca con algunos estereotipos. Habla del matrimonio como un acuerdo social donde se respetaba la decisión de los padres. Y es llamativo, fíjate, que resalta la virtud, la doncellez, dice él, de las mujeres indígenas, y un respeto general hacia ellas. ¿En serio? Sí, llega a escribir, admirado, con qué seguridad caminaban mujeres solas, sin que nadie las ofendiese. Vaya. ¿Y cómo se compara eso con otras zonas de conquista según el texto? Es un contraste importante que el autor subraya. Piensa en la conquista del centro de México por Cortés. Ahí sí hay crónicas de caciques que ofrecían mujeres de alto rango a los espeñales, ¿no? El caso de Malintzin es el más famoso. Era como una estrategia política, una alianza. Pero Martínez Leiva dice que en Sinaloa, en esas primeras fases, no hay registros de que los líderes indígenas hicieran eso con Nuño de Guzmán o los que vinieron después. Al contrario. Los veían como enemigos. Exacto, como invasores. La relación era de conflicto básicamente, no de andar buscando alianzas matrimoniales. Entendido.
Queda claro que la mezcla racial masiva inicial es cuestionable, por decirlo menos. Entonces, si la Zambra no se mezcló tanto como pensábamos, ¿de dónde viene la identidad cultural sinaloense actual? Y aquí el libro introduce a otros protagonistas. Exacto. Aquí es donde Martínez Leiva pone el foco en los misioneros jesuitas. Ellos llegaron en 1591, o sea, ya varias décadas después de los primeros choques militares. Y el argumento central del libro es ese, que el cambio más profundo, el que de verdad moldeó la región, no fue principalmente racial, sino cultural. Y fue un cambio impulsado de forma muy sistemática, muy organizada, por la estrategia jesuita durante más de 150 años. Hasta que los expulsaron, claro. Hasta 1767, sí. Más de siglo y medio de trabajo constante. Mencionas una estrategia organizada. ¿Cuáles fueron, digamos, las herramientas clave de esa transformación cultural que destaca el libro? Una, que fue absolutamente crucial, fue el dominio de las lenguas indígenas. Los jesuitas se dieron cuenta muy rápido. Tenían que poder comunicarse. Claro, para ganar y sujetar, como dijo Pérez de Rivas, necesitaban hablarle a la gente en su idioma. Aprendieron lenguas locales, sobre todo el caíta, que era como la lengua franca en buena parte del norte de Sinaloa. Y no solo la aprendieron, crearon herramientas. Una gramática y un vocabulario caíta, de Juan Bautista de Velasco, un catecismo traducido por Tomás Basilio. Eso les permitió predicar, enseñar, administrar, todo en la lengua local. ¡Qué trabajo! Y junto con la lengua, el nautismo. Parece que fue otra herramienta masiva. Masiva es poco. El bautismo fue el rito de paso fundamental para meter a los indígenas en la Iglesia Católica y, por lo tanto, en la estructura de la corona española. Y al bautizar, ¿qué hacían? Les ponían nombres y apellidos españoles. Un acto simbólico potentísimo, ¿no? Borrar una identidad, poner otra encima. Cambiarles el nombre. Y los números son de locura. El autor cita las cartas anuales, los informes jesuitas. Más de 151,000 bautismos solo entre 1591 y 1631. Y no solo a las personas. Bautizaban los lugares, cerros, ríos, arroyos, pueblos. Les ponían nombres de santos. San Pedro de Guamúchil, San Miguel Zapotitlán, San Ignacio de Choix. Rebautizaron todo el paisaje. Además de renombrar gente y lugares, también los reorganizaron físicamente, ¿no? Las famosas reducciones. Correcto. Esa fue otra pieza clave de la estrategia. Las reducciones o pueblos de misión. ¿Qué hicieron? Agruparon a la gente. Muchas poblaciones indígenas vivían dispersas o se movían según la estación. Los jesuitas los juntaron en pueblos nuevos, o reorganizados, trazados a la española. Plaza central, iglesia destacada. Un cambio de vida total. Radical. Los forzaron a volverse sedentarios bajo control. Así era más fácil enseñarles la doctrina, vigilarlos y organizar el trabajo. Ahome es un ejemplo. O los famosos 8 pueblos yaquis, que aunque hoy están en Sonora, eran parte de la misma provincia jesuita. Fascinante. Ver cómo se entrelaza todo. Lengua, religión, espacio. Y la economía, me imagino, también cambió drásticamente. Por supuesto. Las misiones no eran solo iglesias. Eran unidades de producción económica. Impusieron la agricultura comunal en tierras de la misión. Trabajo obligatorio. Sí, generalmente 3 días a la semana tenían que trabajar para la misión. Y trajeron cosas nuevas. Trigo, caña de azúcar, que se sumaron al maíz y frijol de siempre. Y el ganado. Caballos, vacas, ovejas, cabras, cerdos. Eso fue una revolución. Antes casi no había ganadería. Cambió la dieta, el paisaje. Y las herramientas, como el arado. Exacto, el arado con bueyes. Todo esto transformó la agricultura, la comida y generó excedentes. ¿Quién los administraba? Los jesuitas. Eso les dio un poder económico enorme en la región. Pero el libro deja claro que esto no fue un camino de rosas, ¿no? No fue solo convencer con la palabra o con nuevas técnicas. La fuerza militar estuvo muy presente. Definitivamente. Martínez Leiva insiste mucho en eso. La cruz y la espada iban juntas. Los jesuitas trabajaron codo a codo con el poder militar colonial. La figura clave ahí fue el capitán Diego Martínez de Urdaide.
Él fue, por muchos años, el brazo armado que pacificaba y expandía la frontera en Sinaloa. ¿Y cómo describe la fuente esa colaboración? Pues describe cómo Urdaide usaba la fuerza, y a menudo con mucha dureza, para aplastar rebeliones, para castigar a los líderes que se resistían, para obligar a las comunidades a entrar en las misiones. Es fuerte leer sobre esa combinación de evangelización y violencia militar tan explícita en las fuentes que cita. ¿Cómo lo justificaban los propios jesuitas como Pérez de Rivas? Es una tensión que se siente en las crónicas de la época, y que el libro analiza bien. Por un lado, claro, describen las acciones militares como algo necesario, para pacificar, para proteger las misiones a ellos mismos. Justificaban la fuerza como un medio para abrirle paso al evangelio, ¿entiendes? Y para castigar lo que ellos veían como barbarie o resistencia al orden de Dios y del rey. Ya. El autor cita ejemplos muy gráficos de Pérez de Rivas. El castigo a un líder llamado Nacabeba, azotado en público para dar ejemplo, o una ejecución masiva de 42 guerreros suaques capturados con engaños. Y Pérez de Rivas cuenta, casi como si nada, cómo los jesuitas corrieron a catequizarlos para morir cristianos justo antes de que los mataran. Increíble. Desde su perspectiva, era un acto de misericordia espiritual, en medio de la violencia necesaria. Pero demuestra que esa transformación cultural no fue nada armónica. Hubo coerción, hubo violencia, hubo imposición de un poder nuevo. Queda muy claro. Fue un proceso complejo con mucha tensión. Volviendo entonces al concepto central, ¿cómo define Martínez Leiva este mestizaje cultural que resultó en Sinaloa? Él se apoya en una de las definiciones de la RAE, la tercera creo, mezcla de culturas distintas que da origen a una nueva. Y argumenta que eso fue lo que pasó en Sinaloa. No tanto una fusión biológica generalizada, sino la formación de una cultura regional nueva que nació del choque, de la imposición, pero también de la adaptación entre lo indígena y lo español, con los jesuitas como mediadores clave. Entiendo. Y para darle más profundidad a esa idea, creo que presentas diferentes interpretaciones de ese proceso, ¿verdad? Así es. El libro no da una visión única, sino que recoge lo que otros estudiosos han dicho, para enriquecer la discusión. Cita, por ejemplo, a Gilberto López Alanís. López Alanís lo ve como una interacción cultural compleja, como una especie de pacto, aunque claro, un pacto desigual. Hubo concesiones de ambos lados, dice él. Los símbolos católicos se impusieron, sí, pero la espiritualidad indígena encontró maneras de sobrevivir, transformándose dentro de ese nuevo marco. Interesante esa idea del pacto desigual. ¿Y la otra perspectiva? La otra es de Federico Navarrete, que el autor cita a través de Minerva Solano. Navarrete es más crítico con la idea misma de mezcla cultural. Él argumenta que lo que hubo fue más bien un cambio político y social muy profundo, que creó una identidad nueva, mestiza, pero una identidad que se alineó más con la cultura dominante, la criolla occidental. Y en ese proceso, dice Navarrete, la herencia indígena muchas veces tuvo que ser, pues, reprimida, negada, oculta. Era como una estrategia para poder moverse y ascender en esa sociedad colonial y después. Dos visiones que ayudan a entender la complejidad. Exacto. Martínez Leiva las presenta para mostrar que no hay una sola forma de entender este fenómeno. Ahora, llevémoslo a lo concreto. ¿Qué ejemplos de esa mezcla o transformación cultural podemos ver todavía hoy, según lo que resalta el texto? El libro menciona varios ejemplos muy claros. Uno, evidentísimo, es el lenguaje. A ver, el español se impuso como lengua dominante, oficial, todo eso. Pero el autor, basándose en gente como Eustaquio Buelna, destaca cuántas palabras de origen caíta siguen vivitas y coleando en el habla diaria de Sinaloa. ¿Cómo cuáles? Pues mira, batamote, que es una planta, bejori, un cactus, bule, la calabaza para llevar agua, chucho, para decir perro, pascola, el danzante, pozole, bueno, ese lo conocemos todos, tacuarín, un panecito, texguino, la bebida de maíz fermentado. Hay muchísimas. Es verdad, muchas las he oído. Eso te habla de un bilingüismo histórico, de una influencia indígena que sigue ahí en cómo hablamos.
Y también fue importante el paso de culturas orales a una donde la escritura, en español y latín, empezó a tener un papel, aunque la alfabetización tardó siglos en llegar a todos. Y supongo que la religión y las fiestas populares son otro campo donde esa fusión cultural salta a la vista. Sin duda alguna. El catolicismo se impuso, no hay duda. Pero el resultado no fue que desapareciera todo lo anterior. Fue un proceso fascinante de sincretismo. Las fiestas indígenas tradicionales, esas que los españoles llamaban mitotes, con danzas, cantos, no se borraron del mapa. Se fusionaron con el calendario católico, con las fiestas de los santos. Adquirieron un significado católico por fuera, pero conservaron muchas formas, ritmos, ropas, símbolos que venían de antes. ¿Nos puedes dar ejemplos específicos que mencione el texto? Para imaginárnoslo mejor. Claro. Uno que es un emblema es la pascola. El nombre viene del caíta Pacola, el viejo de la fiesta. Es un danzante que ves en muchas fiestas patronales. Su baile a menudo imita animales del monte. Usa máscaras muy particulares, a veces de madera, con barbas de ixtle. Lleva tenábaris. Los capullos de mariposa en los tobillos. Esos mismos, que suenan al moverse. Y coyolim, cascabeles en un cinturón. Y la música es una mezcla también. A veces arpa y violín, que son europeos, pero a veces flauta de carrizo y tambor de agua, que son más de raíz indígena. Y dentro de la páscola a veces se baila la danza del venado, que es quizá la danza de Sinaloa y de los yaquis más famosa en el mundo. Impresionante. Y también están los matachines o judíos de Semana Santa, ¿no? Correcto. Otro ejemplo clarísimo de sincretismo. Se ven mucho por la sola del Río Fuerte en Cuaresma y Semana Santa. Son grupos de danzantes que cumplen mandas, promesas. Usan máscaras a veces grotescas, también llevan tenábaris, a veces látigos. Dentro de la historia católica, representan a los judíos o soldados que persiguieron a Cristo. Pero su forma de bailar... Exacto. La estructura de la danza, la música repetitiva de tambor y flauta, las máscaras, la indumentaria. Todo eso tiene raíces profundísimas en danzas guerreras o rituales prehispánicos. Es una fusión muy potente, muy visual. Es fascinante cómo sobreviven y se transforman esas prácticas. ¿Y qué hay de las costumbres, del carácter de la gente? ¿El libro dice algo sobre si eso también refleja esta historia? Sí, también toca ese punto. Menciona cambios que impusieron los misioneros directamente. Por ejemplo, obligar a vestir a los hombres indígenas. Cronistas como Pérez de Rivas decían que andaban bichis, o sea, desnudos o semidesnudos. Y los obligaron a vestirse. Sí, por decencia, por moral cristiana y europea. Eso fue una imposición clara. Pero por otro lado, el autor recoge lo que varios cronistas y analistas han dicho sobre el carácter sinaloense. Hablan de una valentía marcada, un arrojo, una franqueza muy directa que a veces, dicen, raya en la grosería. Suena conocido. También una gran generosidad, hospitalidad, mucha alegría, espíritu fiestero y una cierta tendencia a la rebeldía, a desafiar la autoridad. Interesante. Martínez Leiva sugiere que estos rasgos, aunque a veces sean estereotipos, podrían tener raíces tanto en cómo eran los indígenas antes, como en la propia historia de resistencia y adaptación de la región. Una mezcla compleja también ahí. Entonces, si intentamos resumir esta exploración basada en los mitos del mestizaje en Sinaloa, parece que la identidad sinaloense es un tapiz mucho más complejo, ¿no? Con muchas más hebras indígenas de lo que sugiere la idea simplista de mezcla de sangre. Es el resultado de un proceso histórico largo, donde la transformación cultural jesuita fue clave. Sí, pero también estuvo lleno de conflicto, de imposición y de una resistencia y adaptación indígena muy fuerte. Exactamente. El análisis de Martínez Leiva, al basarse tanto en fuentes de la época, crónicas, informes, datos, nos obliga a mirar más allá de los apellidos españoles o de los rasgos físicos que vemos hoy. Nos invita a reconocer, a valorar esas raíces indígenas profundas que siguen muy vivas en la cultura de Sinaloa. En el habla, en las fiestas, las danzas, la comida, incluso quizá en ciertos rasgos del carácter colectivo. El autor cierra un poco reflexionando sobre eso, sobre cómo esta historia particular, que a menudo se simplifica con la etiqueta de mestizaje, sigue moldeando la identidad de la región, aunque no siempre seamos conscientes de cómo.
Y eso nos deja pensando. Nos deja con una reflexión final, creo, que surge del propio análisis del libro. Si aceptamos esta idea de que el proceso en Sinaloa fue principalmente esta dinámica compleja, cultural, de imposición, adaptación, sincretismo, y no tanto una fusión racial simple y equitativa, ¿cómo podría una comprensión más profunda de esta historia específica, con sus violencias sí, pero también con sus resistencias y sus fascinantes resultados culturales, cómo podría eso cambiar la forma en que se entiende la identidad? No solo en Sinaloa. Exacto, no solo ahí, sino quizá en otras partes de México, de América Latina, que vivieron procesos coloniales con lógicas parecidas, aunque cada uno con sus detalles. Es algo para seguir pensando, ¿no?